Fullmetal Alchemist no es solo una gran historia, es la obra maestra que redefinió la animación japonesa. No importa cuántos años pasen, sigue siendo considerado uno de los mejores animes de la historia. Y eso me ha hecho replantearme, ¿realmente lo es? En un mundo donde hay cientos de animes icónicos, ¿qué hace que Fullmetal Alchemist sobresalga por encima del resto? ¿Por qué tantos fans lo defienden como el mejor anime de todos los tiempos? Por eso hoy vamos a analizarlo en profundidad y descubriremos qué es lo que lo hace tan especial. Y es por eso que hoy os voy a hablar sobre Fullmetal Alchemist. Vamos a hablar un poco de todo y a contaros por qué es tan bueno, analizar algunos momentos de la serie, los personajes, y si no has visto Fullmetal Alchemist, pues te invito a verlo. Y antes de empezar, quiero que pienses un poco y me digas, ¿qué hace que una historia sea perfecta? ¿Es la trama, los personajes, la animación? ¿O es la capacidad de hacernos sentir algo real en nuestro interior? Fullmetal Alchemist no solo responde a esta pregunta, sino que lo hace de una manera que muy pocos animes han sabido hacerlo. Quiero que en este vídeo participéis vosotros también, y por eso os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu anime favorito? Ese que te ha marcado, que recuerdas con nostalgia, que podrías ver una y otra vez sin parar. Déjamelo en los comentarios y dime también qué puntuación le darías a Fullmetal Alchemist, porque estaré encantado de leer todas vuestras opiniones. Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. Coged palomitas, porque empezamos. Vamos a hablar de un anime que no solo conquistó a millones de personas, sino que desde su lanzamiento dejó claro que no era una historia más. Imagínate esto, estás en el año 2001, en una editorial japonesa, y te llega un manuscrito de una autora relativamente desconocida llamada Hiromu Arakawa. Lo abres sin muchas expectativas, pero es que a medida que avanzas te das cuenta de que esto es diferente. No es un shonen más sobre peleas interminables, no es solo una historia de superación, es algo mucho más grande, una historia oscura, con dilemas filosóficos, personajes increíblemente humanos y una trama que engancha desde la primera página. Ese manga se llamaba Fullmetal Alchemist, y su éxito fue inmediato. Cada capítulo que salía en la revista Monthly Shonen Gangan dejaba a los lectores con ganas de leer más. No era el típico manga con un protagonista que simplemente quiere ser el más fuerte y ya. Aquí había un sufrimiento real, sacrificio, un precio por cada error, y esa diferencia fue lo que hizo que se convirtiera en un fenómeno en muy poco tiempo. Tanto que tan solo 2 años después, en 2003, ya tenía su primera adaptación al anime. El único problema es que la historia no estaba terminada, y por tanto hubo como una libertad, y la verdad que FMA 2003, que es como se llama la serie, fue un poco extraño. El anime tomó su propio camino y se alejó mucho de la versión original. Y entonces, más adelante, en 2009, llegó la versión definitiva, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Esta vez fiel al manga y considerada hoy en día una de las mejores series de todos los tiempos. Pero, ¿qué tiene Fullmetal Alchemist para haber causado un impacto tan grande? ¿Cómo logró diferenciarse de otros shonen de la época y seguir siendo un referente absoluto incluso a día de hoy? Pues vamos a hablar del porqué. Tranquilos, no voy a estar mucho tiempo hablando sobre premios y tonterías porque al final seguramente queréis hablar un poco de la chicha del anime, yo lo sé, no os preocupéis, pero sí que creo que es importante hablar una pequeñita cosa que te voy a comentar. Hay muchos animes que se hacen muy populares en su momento y luego desaparecen, pero Fullmetal Alchemist no es uno de ellos. A día de hoy sigue en la conversación cuando se habla de los mejores animes de la historia, y esto no es casualidad. Piénsalo, hay series que han sido un boom, pero cuando las vuelves a ver años después te das cuenta de que realmente pues no eran tan impresionantes. Pero Fullmetal Alchemist desde luego, no es ese caso. La serie ha resistido la prueba del tiempo, y no solo por nostalgia, sino porque su historia sigue siendo igual de impactante que el primer día. Para que te hagas una idea, en 2004 ganó el Shogakukan Manga Award, que es el premio, básicamente para el que no sepa, de la obra del año. Y si bueno, que ganase el premio a la mejor serie del año o una de ellas no te sirve, pues también tienes que saber que ahora mismo tiene un 9.1 como calificación y se ha puesto en el top de las mejores series con mejor calificación de la historia. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la serie y es que os voy a hablar de los personajes, porque desde luego los personajes son el alma de Fullmetal Alchemist. Cuando pienso en Fullmetal Alchemist, lo primero que me viene a la cabeza no es solo su historia, ni siquiera su espectacular animación o su épico final, son sus personajes, porque si esta serie es tan buena, es porque nos hizo conectar con ellos, de una forma que muy pocos animes logran. En todas las series hay personajes que te gustan más, que te gustan menos, pero siento que esta serie está muy bien construida, y es por ello por lo que sientes conexión con los personajes. Y no son solo nombres en una historia, son personas con sueños, con miedos y cicatrices que los hacen sentir reales. Por supuesto, en el centro de todo están Edward y Alphonse Elric. Desde el primer momento, la serie deja claro que su vínculo es el corazón de la historia. Edward, el alquimista de acero, es impulsivo, arrogante
Pero todo lo que hace lo mueve por la culpa. Su arrogancia realmente es una máscara, y sabe que su error le costó el cuerpo de su hermano, y esa culpa es lo que le persigue en cada paso. Al final, creo que todo el mundo puede ver que Ed tiene un gran corazón y que todo lo que hace lo hace por ayudar a su hermano y por redimirse de esa culpa que arrastra desde el momento en el que trató de revivir a su madre. Y luego tenemos a Al, que a pesar de estar atrapado en una enorme armadura, pues es el más humano de los dos. Creo que Al ser el pequeño, tiene más emoción, tiene más sentimiento y es más expresivo quizá. También tiene más dudas, porque evidentemente su caso es muy complicado. El momento en el que empieza a plantearse si es real, si es solo una marioneta, si realmente Ed no es su hermano y simplemente le está utilizando, la verdad es que Al demuestra ser muy humano a pesar de ser una armadura. Y él no solo quiere recuperar su cuerpo, quiere encontrar su propio propósito y demostrar que es más que un alma atrapada en un trozo de metal. Pero es que esta serie no se queda solo en sus protagonistas. En la mayoría de series sí que es verdad que tenemos al protagonista muy marcado y luego hay otros personajes pero que no tienen tanta profundidad. En esta, todos los personajes tienen un fondo, todos tienen una historia. Y es que hasta los personajes secundarios podrían ser protagonistas de un propio anime. Roy Mustang, por ejemplo. La primera vez que lo ves parece un tipo arrogante, casi despreocupado, pero luego te das cuenta de que es un hombre con una determinación inquebrantable y una herida abierta que lo consume. Creo que todo el mundo que haya visto esta serie sabe lo guay que es Roy Mustang y, de hecho, bueno, el tema de la herida abierta se puede ver claramente en la venganza contra Envy. No es solo una pelea impresionante, es un momento que muestra lo peligroso que puede ser dejarse llevar por la rabia. La mirada de Mustang cuando incinera a Envy una y otra vez no es la de un héroe, es la de alguien que está al borde de convertirse en un monstruo. Pero todas estas emociones, todas estas sensaciones, todas estas escenas, es lo que hace que Fullmetal Alchemist tenga un toque especial. Porque igual tú escuchas esto y me dices, bueno, pero eso yo lo he sentido en todos los animes. Y es posible. De hecho, hablaremos de otros animes y de otras series en un futuro. Pero si me tengo que quedar con una que hace bien la construcción de personajes, es claramente Fullmetal Alchemist. Porque te hace sentir algo con cada uno de ellos. Roy Mustang no está solo, también están los Armstrong, están las distintas personas del ejército, la teniente Hawkeye. Al final hay un montón de personajes acompañando estas tramas de Mustang y creo que todos van a hacer que sientas algo de, no sé, algo en tu corazón. Además está Winry, ¿no? Winry Rockbell, como dirían en japonés, Winry Rockbell, que podría haber sido el típico interés romántico del protagonista y bla bla bla, pero no es así. Es mucho más, es el apoyo incondicional de los hermanos Elric, pero es que también es una persona con sus propios traumas que lidia con el hecho de que el asesino de sus padres es alguien con quien ha compartido momentos importantes. Y de hecho, bueno, el que haya visto la serie sabrá que todas las escenas con Scar, cuando se enfrenta a la persona que destruyó su vida y aún así elige no tomar la venganza porque sabe que ella no es así y no es lo correcto, es uno de los momentos más impactantes de la serie y seguramente del anime. Creo que hay un momento de tensión en el que se miran a los ojos, Winry sujeta una pistola, los hermanos la están mirando. Esos momentos creo que muy pocos animes los tienen. Y hablando de Scar, ay, Scar, es un personaje fascinante. Parece un simple asesino que no tiene remordimientos, pero su historia realmente es devastadora. No es un villano clásico, es alguien que ha perdido todo y ha canalizado su dolor y lo ha transformado en odio. Y a lo largo de la serie su evolución es brutal. Pasa de ser un vengador ciego a alguien que comprende que su odio solo está perpetuando el ciclo de destrucción. El desarrollo del personaje de Scar es increíble. Y empieza siendo una cosa y termina siendo algo totalmente distinto. Y creo que eso es muy complicado en una serie no muy larga, porque no es muy larga. Pero bueno, supongo que sabréis qué. Y por supuesto, pues no nos podemos olvidar de los enemigos reales, que no son solo los malos de la historia. Cada uno representa un pecado capital. Y sí, pero lo interesante es cómo sus personalidades encajan con estos pecados. La verdad que seguramente muchos estéis de acuerdo en que los homúnculos son unos personajazos. Tenemos a Envy, que se burla de los humanos y los desprecia, porque en el fondo envidia con toda su alma a los propios humanos. Tenemos escenas como las del tarro y no sé, es que hay muchas escenas con Envy muy buenas. Pero claro, también hay otras en las que te hace sufrir, como pues en el momento, seguramente uno de los más tristes del anime, que hablaremos de él más tarde, y de momento no voy a decir. También tenemos a Orgullo, que actúa con superioridad, pero que en el fondo sigue siendo un niño. Cada uno tiene su propia esencia. Tenemos a Gurotoni, que es la gula, tenemos a Lust, que es lujuria, y todos representan ese pecado y lo hacen de una forma sutil pero evidente. Y es por esto, por lo que los homúnculos son mucho más que simples villanos. Hay muchos personajes interesantes de los que podríamos hablar, como la maestra, como el padre, como
el monstruo del frasco, pero realmente tampoco es plan de analizarlo todo porque esto tiene que ser un vídeo que no dure 3 horas. Así que lo que hace tan especial a Fullmetal Alchemist es que cada personaje tiene su propio viaje, tiene su propia evolución y tiene sus propios momentos. No están ahí solo para llenar la historia, cada uno tiene un propósito real y eso es lo que hace que el mundo de este anime se sienta tan vivo. Pero bueno, no todo es bueno, claro, lo estoy pintando como que todos los personajes, pues tampoco es así. Sí que es cierto pues, que hay personajes más banales, pero toda historia requiere de personajes así. Pero eso no quita que los personajes, los que de verdad tienen importancia, ya sea mucha o sea poca, en general sean muy buenos. Y está claro que los personajes son algo muy importante de una historia, pero Fullmetal Alchemist no solo tiene unos personajes interesantes, tiene una historia que está increíblemente bien construida. Desde el primer episodio, la serie deja claro que no es solo un shonen típico, no hay una introducción lenta, ni un largo periodo de preparación. La historia empieza con un golpe emocional devastador, 2 niños que intentan desafiar las reglas de la alquimia para intentar revivir a su madre y pagan un precio terrible por ello. El flashback de Edward y Alphonse, tratando de resucitar a la madre, es una de las mejores escenas iniciales del anime. No solo establece la base de la historia, sino que marca el tono de la serie de inmediato. Tú ya te das cuenta de, vale, esto no es un shonen típico. Aquí hay emoción y hay sentimiento. La alquimia en este mundo tiene un precio, y los hermanos Elric aprenden esa lección de la forma más brutal. Edward pierde una pierna. Alphonse desaparece por completo. Desesperado, Edward sacrifica su brazo para fijar el alma de su hermano en una armadura. Y todo esto es en el primer episodio. Y es que ya tenemos el conflicto poderoso que impulsa la historia hacia adelante. A partir de ahí, la serie no pierde el tiempo. La búsqueda de la piedra filosofal se plantea como el objetivo central. Pero a diferencia de otros animes donde los protagonistas buscan un poder supremo para pelearse con todo el mundo y ganar todos los torneos y ser invencibles, aquí la motivación es personal y profundamente emocional. Recuperar lo que perdieron. Y esta búsqueda se los lleva a descubrir que la piedra filosofal no es la solución milagrosa que pensaban, sino un objeto creado a partir de la muerte de miles de humanos. En ese momento la historia se vuelve aún más grande. Ya no se trata solo de los Elric, sino de un conflicto que involucra a todo el país. Algo que me encanta de Fullmetal Alchemist es que nunca se siente apresurado, ni pierde tiempo en tramas irrelevantes. Cada nuevo personaje, cada giro argumental, cada momento de calma antes de la tormenta, está colocado estratégicamente para que la historia avance sin perder impacto. No hay episodios de relleno, no hay arcos innecesarios, todo lo que ocurre tiene un propósito claro, avanzar en la historia y hacer al espectador vibrar. Pero una buena historia no es solo la que se cuenta, sino cómo se cuenta. Y aquí es donde Fullmetal Alchemist brilla aún más. El ritmo de la historia es casi perfecto, porque sabe exactamente dónde acelerar la acción, cuándo dejar espacio para que los personajes y las emociones respiren. Cada episodio construye sobre el anterior, aumentando la tensión hasta llegar a un clímax que, cuando finalmente ocurre, se siente completamente merecido. Todo esto es lo que hace que Fullmetal Alchemist no sea solo una buena historia, sino una historia excepcionalmente bien contada. Pero además de un buen ritmo, hay otro factor clave que la hace tan adictiva: la ausencia de relleno. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Uno de los mayores problemas en muchos animes largos es el relleno. Episodios que no aportan nada a la historia, arcos innecesarios, repeticiones de conflictos, pero Fullmetal Alchemist no sufre de este problema. Cada episodio tiene un propósito claro, y la historia nunca pierde el ritmo. Yo lo veo como que la creadora tenía en su mente un propósito claro: contar una historia sin andarse con rodeos, y a partir de esa base fue que avanzó con su obra. Desde el primer momento, la serie avanza sin detenerse en tramas irrelevantes. No hay capítulos de descanso donde los personajes se van de vacaciones o hacen misiones secundarias solo para alargar la serie. Si un episodio se centra en un personaje secundario, es porque su historia es importante para la trama. Cada conversación, cada batalla, cada decisión tiene un impacto en lo que viene después. Un flashback de la guerra, la pérdida de un hijo, todo es muy importante. Si lo comparas con otros shonen, como Naruto o Bleach, que son de la misma época, la verdad es que tenían episodios que podían ser ignorados sin afectar a la trama. En cambio, en esta, si te saltas un solo capítulo, te pierdes información crucial. Esto no quiere decir que los otros dos sean peores, porque aquí va por gustos. Igual tu anime favorito es Bleach, igual tu anime favorito es Naruto, o igual te flipa el final de Shingeki no Kyoji. Aquí cada uno tiene su opinión, y como yo respeto la vuestra, espero que respetéis la mía. Que sí, sonará fanboy, pues puede ser, pero intento ser lo más objetivo posible para contaros de qué va este anime y por qué, para mí, es una obra maestra. Otro punto clave es que la serie evita otro problema común en muchos animes: los bajones de ritmo. Hay series que comienzan con mucha intensidad, pero luego se estanca en arcos de transición largos o en peleas que duran demasiados episodios. Fullmetal, en cambio, sabe exactamente cuánto tiempo dedicar a cada parte de la historia. Es cierto que igual
el pueblo donde se reparan los brazos y tal, se te puede hacer un poco más innecesario. Sí, pero al final estás añadiendo más historia a Winry y a otros personajes. Este equilibrio entre ritmo y desarrollo es una de las razones por las que Fullmetal Alchemist se siente tan redondo como historia. Pero de hecho hay un factor que lo hace aún mejor: el equilibrio entre acción, drama y comedia. Fullmetal Alchemist no es solo un anime de peleas o un drama trágico, es el equilibrio casi perfecto entre acción, emoción y momentos ligeros que hacen que la historia se sienta viva. Es esa mezcla lo que hace que en sus momentos más impactantes sean aún más memorables. Las peleas en Fullmetal Alchemist no son solo acción, es narrativa. Las escenas de acción en este anime son espectaculares, pero lo más importante es que cada pelea significa algo. No son enfrentamientos vacíos solo para mostrar animación bonita. Cada combate está ligado al desarrollo de la historia y de los personajes. Ya hemos hablado antes, pero volveremos a hablar sobre el combate entre Roy y Envy. Esta pelea no es solo un espectáculo visual, es una representación pura de venganza y furia descontrolada. Mustang no está luchando solo por derrotar a Envy. Lo está quemando vivo por haber asesinado a Hughes, y lo vemos completamente consumido por la rabia, a un punto donde ni siquiera parece el mismo personaje. De hecho, llega un momento en el que Scar y Riza deben intervenir, porque si sigue así, perderá su humanidad. Es una pelea impresionante, pero también una exploración del peligro de la venganza. También tenemos peleas increíbles, como Roy contra Lujuria, contra Lust, al principio, Edward contra Scar, la batalla final, y en general hay muchos. Hablando de Edward contra Scar, Edward se enfrenta realmente sin saber quién es su enemigo, pero más adelante, cuando descubre su historia, la pelea deja de ser solo un combate entre alquimistas y se convierte en un enfrentamiento ideológico. Scar no es simplemente un villano, es un hombre marcado por la guerra, y alguien que odia a los alquimistas porque destruyeron su hogar. Y Edward, poco a poco, empieza a comprender esa perspectiva, lo que hace que su conflicto sea mucho más profundo que solo bueno contra malo, como es la mayoría de animes. ¿Este es el malo? Pues se tiene que pelear contra el bueno y ya está, y cuando se va el malo, pues se acabó. Pero si Fullmetal Alchemist destaca en algo, es en su capacidad de hacer que sintamos cada momento trágico como si nos afectara directamente. Y lo peor de todo es que la serie no te avisa cuando va a golpearte con un momento devastador. Dentro de poco haré un vídeo hablando de los momentos más tristes de Fullmetal Alchemist, y es por ello por lo que no voy a pararme demasiado en este punto. Lo que sí que voy a hablar es de la escena que nos marcó a todos. Y sí, hablo de Nina y Alexander. Lo peor de la escena es cómo la serie nos engaña. Nos presentan a Nina como una niña adorable, nos encariñamos con ella y con su perro, y luego, de repente, todo se convierte en una pesadilla. Su propio padre la usa para sus experimentos, fusionándola con Alexander en una quimera que apenas puede hablar. La desesperación que transmite Edward al darse cuenta de lo que ha pasado es algo que sigue persiguiendo a los fans de la serie años después. Y si ese momento no fue suficiente, también tenemos la muerte de Hughes. Lo que hace que esta muerte sea tan devastadora no es solo el hecho de que Hughes muere, sino cómo muere. No es ni una batalla viva, ni lucha hasta su último aliento. Simplemente él ve como lo que más quiere en este mundo le asesina y no tiene opción de defenderse. Y esta escena lo que provoca es que escenas después veamos a la hija pequeña preguntando por qué están enterrando a su papá. Y esto es sin duda uno de los momentos más duros en la historia del anime. Pero bueno, no todo es drama. Fullmetal Alchemist nunca se siente insoportablemente oscuro. Y eso es gracias a los toques de comedia. Pero oye, está muy bien colocada, no interrumpe, como en otras series que de repente te plantan un chiste que te quedas un poco, pues ok. Los chistes sobre la estatura de Edward son un clásico, pero lo que hace que funcione no son los chistes, sino es que Edward tiene un complejo real con su altura, y aunque al principio puede parecer solo una broma, en realidad es una extensión de su frustración por ser tratado como un niño cuando... sí, tampoco me voy a poner tan técnico, ¿no? Y también tenemos la relación entre Mustang y Hawkeye, que a veces se siente como una pareja de comedia, con Hawkeye poniendo en su sitio a Mustang. Me acuerdo, de hecho... Bueno, Mustang nos ha dado muchos momentos, por ejemplo, cuando está con el guante bajo la lluvia y no prende la llama y casi pillan por todos lados. La comedia nunca está de más, sobre todo si no interfiere en el tono de la historia, es algo que muchos animes no han logrado hacer y a mí me parece estupendo. Pues estamos llegando al final, y es que para entender por qué Fullmetal Alchemist es una obra maestra, tenemos que repasar su historia. Ya hemos hablado de distintos puntos, hemos hablado de los toques cómicos, de los dramas, pero vamos con lo que es la historia en sí. No voy a volver a decir todo el inicio, con la alquimia, cuando pierden sus cuerpos, intentan revivir a su madre, porque bla, bla, bla. Pero ahora sí, vamos con lo que sigue. Y es que principalmente viajan para intentar encontrar la piedra filosofal, con lo que podrán recuperar sus cuerpos. Desde el principio la serie deja claro que la piedra filosofal no es simplemente un objeto mágico que lo soluciona todo, y a medida que los hermanos investigan descubren la verdad, y la verdad es que la piedra se crea utilizando vidas humanas. Esto es lo que les hace plantearse
y tienen un dilema moral enorme sobre si están dispuestos a sacrificar a otros por su propio beneficio. Pero la historia no se detiene ahí. A medida que profundizan en su investigación, empiezan a descubrir una conspiración mucho más grande, donde el propio gobierno de Amestris está involucrado en la creación de las piedras filosofales. A partir de estas piedras aparecen los homúnculos, que son los seres artificiales creados por un misterioso hombre al que hacen llamar padre. Cada uno de estos homúnculos representa un pecado capital y son envidia, gula, lujuria, pereza, ira, avaricia y orgullo, que son extremadamente poderosos y trabajan desde las sombras para cumplir todos los planes de padre. Pero, ¿qué es lo que realmente busca este padre? Mientras los hermanos Elric siguen avanzando en una misión, se cruzan con personajes clave que les ayudan a lo largo de la historia. Roy Mustang, el alquimista de fuego, es uno de los personajes más importantes, ya que su arco de venganza contra los altos mandos de Amestris por el asesinato de Hughes lo convierte en uno de los personajes más interesantes y humanos de la serie y del mundo del anime. Ya hemos hablado de Scar, que es un asesino que al principio parece un villano brutal, pero cuya historia de venganza se acaba difuminando y acaba ayudando a los protagonistas. A medida que avanzamos en la historia, se revelan verdades cada vez más oscuras. Amestris no es solo un país, es un experimento gigante. Padre ha estado manipulando la historia y las guerras durante siglos, para convertir todo el país en un círculo de transmutación masivo, con un solo objetivo: alcanzar la divinidad. Planea sacrificar a todos para convertirse en un dios. Aquí es donde la serie explota en un clímax impresionante, y mientras Amestris se convierte en un campo de batalla, los protagonistas se enfrentan a los homúnculos en combates finales que son tanto físicos como emocionales. Mustang pierde la vista después de ser forzado a la transmutación, Scar cambia totalmente su objetivo, y los hermanos Elric llegan al punto más decisivo de su viaje. El enfrentamiento final contra Padre es espectacular, y usando el poder de la piedra filosofal, Padre lucha contra todos, pero poco a poco va perdiendo el control. Me encanta la escena en la que están todos los personajes aportando, pero todos los que han ido saliendo durante todos los episodios, aportando en esa batalla final. Edward pierde su brazo, y Alphonse ve eso y comienza uno de los momentos más emotivos de la serie, en el que Alphonse sacrifica su alma para restaurar el brazo de su hermano. Y entonces, en la batalla final, Edward, con sus propios puños, acaba con Padre de una vez por todas. Pero es que el verdadero sacrificio viene después, porque Edward, en lugar de usar la piedra filosofal, busca otro atajo. Hace lo que nadie había pensado, y es que renuncia a su habilidad para hacer alquimia a cambio de traer de vuelta a su hermano. Con este acto rompe el ciclo de sacrificios y demuestra que no se necesita el poder de la alquimia para seguir adelante. El final de Fullmetal Alchemist es cerrado y satisfactorio. Mustang empieza su camino para cambiar el gobierno, Scar encuentra un propósito más allá de la venganza, y los hermanos Elric parten en un nuevo viaje. No hay un cliffhanger, no hay una secuela forzada, solo una historia perfectamente cerrada que deja un mensaje claro. La verdadera fuerza no está en el poder, sino en las decisiones que tomamos y en el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por los demás. Esta historia llena de acción, emoción y significado es la razón por la que Fullmetal Alchemist sigue siendo considerada una obra maestra. Y en el próximo punto vamos a hablar de este final y del impacto en el mundo del anime. Muy pocas veces he sentido lo que sentí viendo Fullmetal Alchemist Brotherhood. Recuerdo perfectamente cuando lo vi por primera vez. Cada episodio me atrapaba, más y más. Y cuando llegué al final, era una sensación muy extraña, porque por un lado estaba completamente satisfecho, porque la historia había cerrado de manera perfecta, pero por otro lado me daba rabia haberla terminado, no quería que se acabara. Y cuando un anime te deja con esa sensación, sabes que acabas de ver algo especial. Y de hecho, desde que vi Fullmetal Alchemist por primera vez, la he visto otras 4 o 5 veces, intento verla una vez al año porque me parece simplemente maravillosa. No es solo una serie que disfrutas, es una serie que se queda contigo, da igual cuántos animes hayas visto después, da igual cuántos años pasen, siempre habrá escenas, frases o personajes que vuelven a tu cabeza. Para mí una de las mejores cosas fue la sensación de que cada episodio valía la pena. No era como otras series que tienes que aguantar 20 episodios para que empiece lo bueno. Y sobre todo la parte emocional, de la que hemos ya hablado mucho, pero realmente me ha marcado y me ha hecho sentir. Y creo que una serie te tiene que hacer sentir. Hay muchas series, muchísimas, buenas, pero muy pocas logran lo que Fullmetal Alchemist consigue. No solo es un anime bien hecho, es una historia que se siente real, una historia donde los personajes crecen, sufren y evolucionan de verdad. Y al final, cuando termina, te das cuenta de que has visto algo único. Sé que decir que es el mejor anime de la historia es algo subjetivo, pero para mí lo es, porque no hay otra serie que me haya hecho sentir lo mismo, que me haya atrapado de la misma manera, y que incluso, después de años, siga recordando con tanto cariño. Fullmetal Alchemist Brotherhood es una obra que, sin duda, ha dejado huella en la historia del anime, pero ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Para ti también es el mejor anime de la historia? ¿O hay otros que crees que lo superen? Cuéntame en comentarios, porque quiero leer vuestras opiniones, como os he dicho antes, y
no sé, de verdad, que me analicéis. Oye, pues yo pienso esto y este es mi anime favorito porque las escenas tal, por cualquier cosa. Y esto no acaba aquí. Si te ha gustado el vídeo, en los próximos vamos a hablar de los momentos más tristes de Fullmetal Alchemist, pero también de otras series en general. Así que, si no quieres perderte estos análisis, asegúrate de estar suscrito. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para más contenido como este, y lo de activa la campanita ya no se dice, así que nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por estar ahí, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!